Hoy vamos a hablar de comer y tomar. ¿Qué quiero decir? ¿De qué quiero hablar? Quiero hablar realmente de mangiare y bere. Pero bueno, no le voy a dar receta, no soy tan buen cocinero, soy cocinero, pero no tan bueno. Vamos a hablar siempre de mangiare y bere, ¿no? Comer y tomar, relacionado con el idioma italiano, que es nuestro, ¿no? nuestra materia. ¿En qué sentido? Vamos a conocer algunas oraciones típicas del idioma italiano, de la comunicación normal, cotidiana italiana, oraciones que tienen que ver con el mangiare e bere. De algunas te voy a dar el significado, de otras no te lo voy a dar. Y quiero que tú lo vas a poner, si lo sabes, o te lo vas a buscar. Me lo vas a poner en los comentarios. Vamos a hacer esta apuesta, vamos a ver si lo entienden, si lo encuentran, si entienden el significado real de esta frase. Bueno, vamos a empezar con el mangiare, con el comer. Muy importante en Italia, la comida en general. Vamos a ver cuántas oraciones, cuántas frases nosotros tenemos relacionadas con el mangiare que claramente significan otras cosas. Vamos a ver, por ejemplo, se yo digo mangiare a scrocco o mangiare a sbafo, ¿qué estoy diciendo? Quella persona sta mangiando a scrocco, muy popular este término, pero existe. O mangiare a sbafo, un poquito mejor. ¿Qué quiere decir? Esto te lo digo yo. Una persona que mangia a sbafo, así proprio literalmente, quiere decir una persona que mangia sin pagar, que está mangiando, está comiendo en casa de otros, está aprovechando un poco de la situación, y entonces mangia a sbafo, mangia a scrocco. Eso se utiliza solo hablando de comer. No, claramente han entendido, una persona que mangia a scrocco, que mangia a sbafo, puede indicar también una persona que no vive mantenido por otra persona, ¿no? La persona mangia scrocco, mangia sbafo, indica eso. Ma per otro, se io dico mangiare la foglia, mangiare la foglia, literalmente quiere decir comer la hoja de un árbol. ¿Qué quiere decir? Mangiare la foglia. No, eso no te lo digo. Eso no te lo digo. Eso es uno de los que tú vas a buscar. Mangiare la foglia. Tú me lo dices. Vamos a seguir otro. Se io dico mangiare da cani, lì si mangia da cani. Aquí es bien claro, quizá, a mí por lo menos me parece claro. Sería como decir comer de perros, que se come mal. Se uno digo de un restaurante, digo mira, lì si mangia proprio da cani. No vayas, ¿no? Si te dicen eso, cambia restaurante, porque no me parece el buen restaurante. Otro, esto se dice mucho en la familia. Yo me acuerdo cuando era niño, esta oración recorría en mi casa. Allora, qual è? Dice, o mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. Hace también una rima, ¿no? O mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. O te comes esta sopa o te tiras de la ventana. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo que hay. Eso es lo que hay, entonces o te come eso o te come eso, de alguna manera. O mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. ¿Vale solo para la comida? No, claramente, ¿no? Puede ser en muchos contextos en el cual uno se encuentra, el decir, mira, eso es lo que hay en la vida, en una relación, qué sé yo, ¿no? Interessante questa frase. Io puedo decir, hai trovato il pane per i tuoi denti, hai trovato il pane per i tuoi denti, oppure uno è trovare il pane per i propri denti. ¿Qué quiere decir? Hai trovato il pane per i tuoi denti. Encontraste el pan para tus dientes, para tus muelas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que encontraste una persona que a tu mismo nivel, ¿no? Que si tú eres malo, yo soy malo a tu mismo plan, a tu mismo nivel. Encontraste quien te contesta de forma adecuada, que no tiene miedo. Eso estoy diciendo, encontraste, hai trovato il pane per i tuoi denti. Así que vale en miles contextos.
Hai trovato il pane per i tuoi denti. Si se lo dicen, ustedes dicen, oh, io sé che mi sta dicendo, me lo dijo Alessandro. Se io dico rendere pan per focaccia, rendere pan per focaccia. Traducido sería devolver el pan por la focaccia. La focaccia è un tipo de pan un poco parecido a la pizza blanca con aceite, un poquitico de cosa, muy rica la focaccia. Pero como dar, devolver el pan por la focaccia. Un poquito parecido a la anteriore, como decir, si tú me das eso, yo te devuelvo lo mismo, te devuelvo, pagas el mismo precio, ¿no? Te devuelvo la misma cantidad de cosas, X, puede ser, si tú me haces una ofensa, yo te digo la misma ofensa, si yo te rendo pan per focaccia, es eso, te contesto a tu mismo nivel. Interesante, rendere pan per focaccia quiere decir eso. Y vamos a hablar entonces de tomar, di bere, soprattutto vino, ma non solo vino. Se io dico, guarda, quella situazione è finita o finisce a tarallucci e vino, finisce a tarallucci e vino. Che vuol dire? Tengo la tentazione di non darle la risposta. No, esa se la digo. Es la próxima que no le voy a decir. Cuando una situación termina hasta la luce y vino, es una situación que tenía, como decir, la posibilidad de terminar mal en una pelea, algo, pero al final termina en grande paz, quizás también en amistad y en alegría. Tarallucci son unos galletitas dulces que están muy ricas si uno la pone dentro del vino y se la come, ¿no? Entonces, si termina a tarallucci e vino, es una fiesta. Quindi, questo termina bien. Però se io dico, guarda, tu non me la dai a bere, ¿qué estoy diciendo? Se yo digo, tú no me la das de tomar, ¿qué estoy diciendo? Esta me la van a escribir en los comentarios. Quiero ver si me dan la versión real, que quiere decir dare a bere. Claramente no quiere decir que me da un vaso de vino, ¿no? Quiere decir otra cosa, ¿no? Esa, io creo bien fácil, se io dico quella persona beve come una spugna, toma como una esponja. ¿Qué quiere decir? Una persona que pobrecito tiene un gran problema, toma mucho, es casi adicto al alcohol, ¿no? Toma como una esponja, imagínate su, se llena de alcohol, ¿no? Quindi bere come una spugna no es una buena idea, no es una buena regla. Esa è molto interessante, questa mi encanta a me. Dice, domandare all'oste se il vino è buono. Dai, io non domando all'oste se il vino è buono. ¿Qué quiere decir? Traducida sería preguntarle al dueño del restaurante, vamos a decir así, l'oste, si su vino está bueno. Claro que él te contesta que sí, ¿no? Eso es una regla, ¿no? Si yo voy a hacer una compra, ma no solo en un contexto de compra comercial, ma también en otro contexto, yo difícil digo, es bueno este pullover, quien me vende me dirá, claro que sí, esto está buenísimo. Entonces, mai chiedere all'oste se il vino è buono. Quando io dico, quella persona non regge il vino, oppure digo, esa persona regge molto bene il vino. ¿Qué quiere decir? Reggere quiere decir sujetar de alguna manera. Regir. ¿Qué quiere decir? Que uno sujeta el vino. Quiere decir que puede tomar mucho y eso no lo emborracha mucho. No, una persona que regge bene il vino è una persona que puede tomar mucho sin desmayarse, come pasa in muchos casos a muchas personas. Ok, quindi regge bene il vino o regge male il vino. Andiamo a levare il vino dai fiaschi. Questa è una expresión que no es muy utilizada, pero la encontré y yo creo que sea interesante, ¿no? Vamos a quitar el vino de los botellones, ¿no? Y fiaschi son antiguas botellas donde se guardaba el vino. Esta expresión se utiliza para decir, bueno, vamos a ver el problema a la raíz, vamos a verlo en todos sus detalles, vamos a profundizar bien. Ha llegado ese momento, ¿no? Entonces yo digo, andiamo a levare il vino dai fiaschi, va, ya,
vamos a ponernos para eso bien, porque tenemos que resolverlo de una vez. Otro, siempre con el vino, eso a mí me encanta, eso me encanta mucho y se dice mucho. Dice, guarda, io sono una persona che dice pane al pane, vino al vino. ¿Qué quiere decir? Pan al pan y vino al vino. Digo pane al pan, el vino al vino. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que soy una persona honesta y sincera, que llamo las cosas con su nombre. Entonces, pane al pane y vino al vino. Y para terminar, esas si se quieren hacer lindos delante de otra persona de la cual se enamoran o que quieren enamorarla, pueden dar esta citación latina. El latino es el idioma antiguo que nos une como idiomas neolatinos, el italiano, el español, el francés, el portugués, el rumeno, son todos idiomas que vienen del latino. Bueno, hay una expresión latina que me encanta, y se puede decir, uno puede decir in vino veritas, ¿Qué quiere? Bello, ¿no? Linda, parece, ¿no? Una enunciación papal. Bueno, si yo digo in vino veritas, estoy diciendo una cosa que es verdadera, que cuando uno toma un poquitico, entonces está un poco así, mareado, casi borracho, es más fácil que diga la verdad, sale la verdad, las hipocresías se van o se bajan de intensidad y sale la verdad. Así que si una persona te dice in vino veritas, quiere decir que en el momento en que se toma vino, uno sale más verdadero en todos los sentidos. Esta está buena, se puede utilizar. Y yo espero que le hayan gustado, ¿no? O le han dado por lo menos apetito, ganas de comer o de tomar un poco de vino italiano, que es el mejor. Bueno, si le ha gustado claramente, le pido de poner un like, le pido de poner comentarios, si hay otras frases, otras oraciones que yo no he dicho y que le han gustado, más sobre todo, yo en los comentarios quiero ver que me den la respuesta de lo que querían decir estas dos oraciones que le dije y de la cual no le di la traducción. Entonces, ahí en los comentarios, like si les gustó el video y activen la campanita si quieren ver todas las actualizaciones de nuestro canal. Bueno, por ahora un grande saludo, nos vemos en el próximo video y chao.